Hola, mi nombre es Didimo Oberto, soy abogado de profesión y pertenezco a la firma MLS Co, firma de abogados domiciliada en la República de Panamá. En el día de hoy vamos a hablarles sobre Panamá como destino. ¿Por qué vivir en Panamá nunca fue tan fácil? ¿Por qué vivir en Panamá? Una de las características que hace a Panamá atractivo es que es un país seguro. eh, Seguro porque pues nos convierte en un país que estamos, digamos, en comparación con otros países de la región, pues mantenemos bajos índices de criminalidad. Somos un país que no sufre de desastres naturales como en otros países. En Panamá es un país que, además de país seguro, se le puede considerar como una comunidad multinacional, es decir, de gastronomía mundial, en donde podemos encontrar gran cantidad de opciones de tanto de comunidades como de gastronomía. Brinda grandes beneficios para los jubilados. Eh, Somos un país dolarizado, tenemos una educación de calidad mundial, tenemos una atención de primer mundo. Es un país con la mayor conectividad de Latinoamérica y el Caribe. Además que lo hace con un país de clima tropical inigualable, playas, tierras altas y una ciudad moderna. En esta ocasión vamos a hablarles de cuáles son las categorías migratorias que están reguladas en la República de Panamá para aquella persona o aquel extranjero que quiera venir a residir a Panamá. Las categorías son las categorías de no residente, categoría de residente temporal y la categoría de residente permanente. La categoría no residente eh, es para aquel extranjero que ingresa al país de manera ocasional, no tiene el ánimo de establecer su residencia en Panamá. En este tipo de categoría, el tiempo de visado que se le da al turista es de 3 a 9 meses. Algunos casos o algunos ejemplos de tipo de visas que entran dentro de esta categoría: está la visa de turista, está la visa para visita de familiares, la visa de marinos, la visa de teletrabajo, que es una visa que fue incorporada recientemente, que le conocen también con el nombre de la visa nómada. En el caso, por ejemplo, de las visas de turista, que es la visa típica de ingreso para aquel que quiera conocer y visitar el país, el tiempo de estadía oscila entre 1 a 3 meses. Eh, Hoy día, con la visa de turista, pues el gobierno panameño ha dado la facilidad de tener una oportunidad con este tema de la pandemia y del COVID, de poder participar en un programa que está impulsando el gobierno, que es el programa que se le llama como el programa que se le conoce como el vacunatón, vacunatón, disculpen, el programa se llama vacunatón. Este programa lo que busca es dar la oportunidad a que extranjeros de otras regiones o otros países puedan venir al país y aplicar al tema de lo que es la vacuna contra el COVID. Eh, La visa de turista, pues para la gran mayoría de las nacionalidades, como mencioné, es de 1 a 3 meses. Sin embargo, hay nacionalidades que pueden tener la oportunidad de tener una estadía hasta de 6 meses. Dentro de las otras categorías que existen está la categoría del residente temporal. Categoría de residente temporal es aquel extranjero que ingresa al país por un término que puede estar de 1 a 6 años.
Generalmente este tipo de, de extranjero ingresa por una razón de educación, una razón laboral o religiosa. Y es ahí donde pues podrían aplicar a permisos como permiso de estudiante, permisos de carácter laboral, que pues son permisos que van a dar una residencia por un término de 1 año y con renovaciones cada año hasta el máximo de 6. El otro tipo de categoría es la categoría de residente permanente, que es la categoría quizás más atractiva para los extranjeros porque es la categoría que le va a permitir al extranjero tener una permanencia definitiva y tener incluso la oportunidad de tener una cédula de extranjería. Generalmente el extranjero ingresa por razones ya sea de inversión, reagrupación familiar o políticas especiales. Generalmente este tipo de permisos otorgan una estadía provisional de 2 años y pasados los 2 años pueden aplicar a la permanencia definitiva. Hay permisos que están dentro de esta categoría que, que son son una excepción a la regla en el sentido de que no tienes que pasar por los 2 años, sino que inmediatamente te puede dar una permanencia definitiva eh, de manera permanente en una sola aplicación sin tener que ir a 2 aplicaciones. Es el caso de los inversionistas que se le conocen como inversiones mixtas o las inversiones calificadas. Las inversiones calificadas se hace una inversión de $500,000 en bienes raíces. Cuando el extranjero hace una inversión de esta índole de $500,000, ellos pueden tener su residencia en un término de 30 días. A diferencia de otros tipos de permisos donde las inversiones son menos, en este caso 300,000, ya sea en bienes raíces o en plazo fijo, te va a dar la oportunidad de tener una permanencia, digamos, provisional de 2 años y pasado esos 2 años aplicar a la permanencia definitiva. Entonces, ahí vemos que el principio, pues, en esta categoría de permanencia definitiva es que se logra esa residencia permanente, pero siempre va a haber un provisional o una residencia provisional de 2 años, a excepción de la inversión calificada cuando la inversión es de 500,000 o más. Dentro de estos tipos de permanencia definitiva también están los permisos de casado con nacional, dependiente de un residente, el extranjero con hijo panameño o el jubilado pensionado. En estos ejemplos que acabo de mencionar, el único que otorgaría una permanencia definitiva en una sola aplicación en vez de dos sería la del jubilado pensionado, porque es un permiso que está regulado por políticas especiales. Hacer un permiso que está regulado por políticas especiales, la ley permite que una vez se presente la solicitud, el extranjero pueda gozar de su permanencia definitiva con derecho a cédula. Hoy día incluso se ha abierto el compás para que aquel jubilado que desea aplicar un permiso de trabajo también pues tenga ese derecho a aplicar un permiso de trabajo si él gusta hacerlo. Dentro de este tipo de permiso de jubilado pensionado, lo primordial es que se reciba un ingreso mensual y vitalicio de $1,000 americanos. La pensión debe ser de carácter ya sea pública o privada. En caso de ser privada, se va a requerir documentos adicionales como el certificado de existencia de la empresa o que administra los fondos. De igual manera se va a requerir como documento adicional lo que son los extractos o los depósitos bancarios de esa pensión que llega a ese banco. Todos estos documentos pues deben venir debidamente apostillados. En lo que se refiere a
a los requisitos comunes para todo este tipo de permisos que hemos mencionado anteriormente, llámese permiso de estudiante, permisos laborales, permiso de casado con un nacional, eh, permiso de inversionistas, siempre va a existir un requisito o requisitos comunes que van a ser el pasaporte vigente, que debe tener una vigencia de por lo menos 6 meses eh, de, de vigencia antes de su vencimiento. Se van a requerir alrededor de 6 fotos tamaño carnet o tipo pasaporte. Se van a requerir lo que son los antecedentes penales del país de origen. Y estos antecedentes penales, pues generalmente cuando son solicitados hay que hacer énfasis a su autoridad competente de que son para uso internacional, ¿sí? Para que pues el mismo pues, sea válido aquí en Panamá y pues también debe venir debidamente apostillado. De igual manera hay que llenar un formulario de declaración jurada, que es un formulario que nosotros proporcionamos acá en Panamá. De igual manera, pues acá en Panamá los ayudaríamos con el tema de lo que es el certificado de buena salud. Y de igual manera, pues el extranjero deberá probar lo que es su constancia de domicilio. Si el extranjero no tiene todavía un domicilio fijo aquí en Panamá, podría presentar, dependiendo del caso, una constancia o una certificación del hotel donde está hospedado, o si fuese un contrato de arrendamiento donde demuestre que está hospedado en algún apartamento o algún inmueble, pues también es completamente válido. Todos estos documentos que van a ser traídos del extranjero deben venir debidamente autenticados o deben venir debidamente apostillados. ¿Cuál se viene a convertir en la diferencia entre apostilla y autenticación? La apostilla, pues, es una certificación oficial que está regulada por el Convenio de La Haya. Este es un convenio que existe a nivel internacional, pues que da la validación a los documentos que son emitidos en el país de origen. Si el país está adscrito a este convenio, con la sola apostilla sería suficiente la validación del documento para poder tener, como quien dice, su uso correcto aquí en Panamá. La segunda opción es la autenticación. Cuando el país de origen no está adscrito a este convenio, ellos pueden proceder a hacer la autenticación de los documentos que provengan del extranjero, llevándolos al consulado de Panamá en ese país de origen, en donde el cónsul va a certificar la firma de quienes emitieron el documento y lo firmaron, y es el cónsul entonces el que valida esa firma. Una vez se hace la autenticación, ese documento cuando llegue al país, a Panamá, deberá pasar entonces al Ministerio de Relaciones Exteriores para que el Ministerio de Relaciones Exteriores valide entonces la firma del cónsul. De esta manera, pues hemos llegado a resumir en breves minutos lo que serían los requisitos y lo que son los distintos tipos de visados y permisos migratorios al cual una persona podría aplicar a su llegada a Panamá. En el caso de que requieran de mayor información, estamos a la orden y nos pueden de todas maneras seguir en nuestras redes sociales y contactarnos cuando gusten.